experiencia juntos, estos encuentros virtuales, hoy con la alegría de acompañar a Walter García en la presentación de este trabajo que él ha dado en titular Cuerpos y Sexualidades, un real límite al concepto de discapacidad. Walter nos invita hoy a revisitar el lugar del psicoanalista en la institución educativa y en cómo este lugar formó parte, para un sujeto con autismo, de la invención de un nuevo hacer con la prisión y el encuentro con otros. Nos invita además a pensar el alcance de este lugar del analista en la institución pedagógica a partir de la introducción de la ESI, la Educación Sexual Integral de Argentina, como discurso en el tratamiento de la llamada discapacidad, como nos va a contar. Hallamos, sin embargo, que esto se inscribe en los debates que nos preceden dentro del psicoanálisis y la pregunta por la eficacia de la educación sexual frente a la función de las teorías sexuales infantiles, y qué posibilidad daría esto de mejorar las condiciones de un sujeto a la hora de enfrentarse a la contracción de una neurosis. Sobre todo en el historial de Juanito, allí en algunos otros lugares, que tal vez podría haber desempeñado un papel en las condiciones del enfermar de Juanito, el esclarecimiento de la sexualidad en la procreación, pero tiempo después, ya más cercano al final de su obra, él mismo mostrará escepticismo sobre la posibilidad de influenciar en el poder de una constitución pulsional rebelde, dice él, allí en la conferencia de esclarecimientos, la conferencia 34. Es que Colette Soler lo va a destacar muy bien en el fin y las finalidades del análisis. Por la vía del conocimiento nos topamos indefectiblemente con el valor que el sujeto infantil da al saber de sus propias teorías sexuales, desde la preferencia de su actividad sexual. Como lo destaca Colette Soler, la curiosidad infantil debe ser diferenciada de un deseo de saber, ya que con estas teorías, el niño, como hoy nos invita muy bien Walter a nombrar, se defiende del horror a saber, organizando una respuesta capaz de obturar el encuentro, siempre traumático, con lo real del sexo. Hace unos días, y en transferencia con todo este trabajo, tuve la suerte de toparme con un pequeño relato de un niño de 7 años que consultaba a su madre si las mujeres también menstruaban los fines de semana. Mostró su horror al ser confirmada su pregunta. Así, sin embargo, con lo que hoy Walter nos invita a trabajar, podríamos decir que entre los dos peligros que Freud encontraba para la educación sexual, el caribdis de la sofocación o la represión, o la escila de la permisividad, y tal vez, como el psicoanálisis nos enseña, será un respeto que, alejándonos de la visión angelical y desexualizada de los niños, podamos por el contrario asumir con ellos la paridad que nos sujeta en relación a lo siempre traumático de esa sexualidad. En tanto no hay un saber para el encuentro con lo real del sexo ni con la diferencia sexual. Bueno, introduciendo entonces estos debates que nos preceden, los invito a escuchar el encantador trabajo de Walter. Adelante. Bueno, gracias Lau por la introducción, gracias a todos por el espacio. Bueno, un poco como decía Laura, mi idea es trabajar un poco la posición del analista dentro de la institución escuela, de la institución educativa. Bueno, yo hace tiempo ya que me dedico al trabajo o a la clínica de la discapacidad, y un poco lo que me interroga desde siempre es, bueno,
esto que decía, el lugar del analista o cómo el analista entra en función dentro de los dispositivos educativos. En este encuentro mi idea es trabajar un poco lo que decía el flyer, ¿no? Cómo el encuentro con lo sexual o con el cuerpo hace que estos discursos educativos entren en conflicto y respondan de una manera que muchas veces es la contraria a lo que ellos, digamos, dicen, ¿no? Entonces, un poco el flyer decía, ¿no?, que los cuerpos se revelan ante los discursos de época como aquello que no ingresa en la norma, como eso imposible de ser tomado completamente por las redes discursivas, y entonces por eso mismo se lo plantea como disruptivo. La primera pregunta que me surge es, bueno, ¿cómo, como les decía, cómo un analista puede entrar en función dentro del dispositivo escolar? ¿Y cuál sería esa función dentro del sistema educativo? Un poco siguiendo los planteos y la hipótesis muy acertada que escuchaba el lunes pasado de Leo Levinson, que él dice que el analista es el dispositivo. Pensaba entonces una hipótesis para esta función del analista en las instituciones educativas, y se me ocurría algo así como que el analista ingresa entonces allí como una lectura posible que pone a dialogar al psicoanálisis con los discursos existentes. En el caso de la escuela especial, que es donde voy a hacer pie, sería el discurso educativo como un sistema inclusivo, que es desde donde se plantea. También el discurso de la ESI, o la ESI como discurso, pero la ESI como discurso desde una perspectiva que trae otro lugar para el cuerpo, y es la ESI con perspectiva en diversidad funcional, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata eso, y cómo esos discursos, el educativo inclusivo, la educación sexual integral y el del psicoanálisis, pueden rescatar la posición del sujeto y la noción compleja que nos plantea el cuerpo a la hora de pensar una trayectoria educativa, ¿no?, de un sujeto. Como decía, me voy a centrar en una escuela especial denominada en provincia de trastornos emocionales severos, sí, esa es la denominación que tiene, en donde los niños, niñas y niñas que recibimos, lo que presentan es una clara discordancia en la relación que tienen hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo les hace obstáculo al lazo. Escuchamos muchas veces ¿no?, en las admisiones que son oposicionistas desafiantes, severos, ¿no?, toda la gama del espectro autista, que lo que hace en poner, ¿no?, en escena es la dificultad en la relación al otro. Presentaciones como el síndrome de Rett, Tourette, psicosis más o menos declaradas. Todo este tipo de presentaciones lo que hace es poner en escena al cuerpo, y, digamos, lo que recibimos del sistema es que este cuerpo se presenta de una forma abrupta, ¿no?, como irrumpiendo la escena escolar. Y esto hace que muchas veces los discursos del sistema educativo que se pretende inclusivo, hace que justamente los expulse, o sea, que sea exclusivo, en los dos sentidos, ¿no? Solo para quienes pueden soportar la normativa, pero a su vez es expulsivo para quienes no pueden ingresar dentro de los cánones que pretende cada institución. Esto obviamente es fomentado por una perspectiva, esto trae en realidad, digamos, una oleada de diagnósticos, esto que les decía recién, que están centrados desde una perspectiva de lo conductual, y están empujados por la influencia de los discursos de las neurociencias, y yo diría, un empuje también a un retorno a lo psicoeducacional desde lo emocional, ¿no? Trabajan mucho las emociones desde este lugar. Y me preguntaba, bueno, ¿qué lugar para el cuerpo ahí, no? Parecería ser como que el cuerpo solamente tiene cabida en tanto una máquina ser reajustada o rehabilitada a lo esperable. Es ahí en donde el sistema inclusivo se vuelve exclusivo o expulsivo, ¿no? Entonces, quienes no ingresan a ese sistema,
lo que hacen es ser derivados a esta escuela especial, las escuelas especiales, ya con un diagnóstico, con un certificado único de discapacidad, a los cuales se le suma el estigma de las sanciones escolares, ¿no? Que muchas veces no van de la mano con el diagnóstico. Nosotros tenemos chicos que tienen 9 diagnósticos, los cuales no dicen nada de él como sujeto, pero bueno. Y a esto se le suman muchas veces las orientaciones terapéuticas, que justamente a veces tienen el efecto en las familias de hundirlos en una angustia desmedida y desesperada, que hacen que, ¿no?, pululen en un derrotero de instituciones educativas hasta que alguna logra hacerle lugar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, aquellos y aquellos estudiantes que recibimos en la escuela especial ingresan ya con un cuerpo marcado por un estigma, que es la discapacidad. Ahora bien, como les decía, me dedico a la clínica de la discapacidad, por lo tanto a clinicar la discapacidad, ¿no? A descomponer un poco este significante, esta palabra que hace marca en el cuerpo, y como, digamos, su definición dice, la discapacidad nombra una falta o una limitación de una capacidad, ¿no? Pero lo que trae, digamos, escondido esto es, el reverso de esto es un capacitismo feroz, es decir, un excesivo valor puesto en esa capacidad, ¿no? O cuyo resultado es arrasador para cualquier subjetividad. Voy a resumir, digamos, la historia de la discapacidad en 2 momentos puntuales. Primero, ¿no?, la discapacidad bajo el imperio del modelo médico, donde se consideraba discapacitado o discapacitada a aquella persona que presentaba una limitación funcional, sea esta física, psíquica, ¿no? Por lo tanto, lo que se buscaba eran distintos dispositivos rehabilitadores o compensadores de esa falla, es decir, la falla estaba circunscrita en el sujeto. Y un segundo momento, que es a partir de que estas personas pueden hacer oír su voz, y ahí acontece lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya no discapacitados, sino personas con discapacidad, en donde se plantea la discapacidad ya no como una condición del sujeto, sino como una condición relacional cualitativa, ¿no? En estos términos lo pone la Convención. Y es entonces donde ahí adviene lo que hoy conocemos como el paradigma social de la discapacidad, en donde las barreras no se ubican ya en la condición del sujeto, sino en la sociedad. Es la sociedad la que pone barreras a ese sujeto. Pero lo que más me interesa destacar es en esta definición de condición relacional. Primero, porque, vuelvo a decir, la condición no está puesta en el sujeto, sino en el lazo, ¿no?, en la relación. Entonces podríamos decir que la discapacidad es producto de una relación, donde una persona, y aquí viene este otro término que yo le decía, diversidad funcional, donde una persona con diversidad funcional, es decir, ya no una disfuncionalidad o una función que no anda, sino algo diverso, algo distinto, una persona con una marca diferente, con un modo de hacer distinto con el cuerpo, es sancionada socialmente desde la minusvalía. Entonces decimos, la discapacidad está en la relación. ¿En qué relación? En una sanción del otro que toma ese rasgo, esa distinción, esa diferencia, como una minusvalía. Y por lo tanto lo que genera es la conformación de una minoría, ¿no? No existe la sociedad de todos discapacitados. Entonces, vuelvo a decir, la discapacidad es un significante que describe un modo de vínculo soportado en el lazo con el otro, con el gran otro. Por eso una condición relacional cualitativa. Es decir, no escapa a los discursos de la época, y en esta época, a mí me gusta llamar, o me gusta decirle que acudimos a un circuito de burocratización del sujeto, que fragmenta el cuerpo. Lo voy a decir con Colette Soler. Colette Soler, en su libro El inconsciente a cielo abierto, hace una referencia preciosa a la época. Ella habla de los procesos de esquizofrenización de la civilización, y dice, la cito, ¿no? Dice, llamo así a todos los procesos de esquicia que se inscriben en lo real o en lo simbólico,
y que tienen como efecto atacar las cohesiones, ya sean las de las cadenas del lenguaje o la de los lazos sociales que dependen de ella. Y más adelante va a referirse que, bueno, esto no es producto de la caída de los ideales, sino de la fragmentación de los mismos. Va a decir, la fragmentación de los ideales hace que estos se multipliquen de manera cacofónica y por lo tanto sean aleatorios. La cacofonía, para resumirlo, es la presencia de múltiples sonidos de una forma disonante, ¿no? Suena así como... dos cositas más que dice Colette Soler. Respecto a lo real, va a decir que la época presenta una multiplicación de objetos de señuelos de goce, que llegan hasta la pulverización del goce. Agrega por último los espejeos plurales de lo imaginario. Por lo tanto va a decir que la época está caracterizada por el corte y la asquicia en detrimento del lazo, de la ligazón, ¿no? Hoy podríamos pensar, ¿no?, en la época o en el contexto de pandemia, cómo los lazos se vuelven a instalar, no sé, se me ocurre el aplauso de las 9 de la noche, ¿no?, o estos espacios en donde nos encontramos, cómo reinventar ese lazo, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, la discapacidad es un significante que se inscribe en un modo de lazo al otro, y lo que aporta, ¿no?, recuerden que estamos haciendo dialogar los discursos, ¿no? Lo que aporta el discurso de la educación sexual integral con perspectiva de diversidad funcional es que rescata el cuerpo desde el carácter de lo diverso, ¿no? Vuelvo a decir, ya no es una estigmatización, ya no es un rasgo disfuncional del sujeto, sino que distingue las diferencias, ¿no?, como distintas respuestas. Ya no exige ninguna capacidad, y habilita cierto margen para la invención. La educación sexual integral es un discurso, como todo discurso intenta regular algo del goce. Para decir algunas cositas chiquitas de la educación sexual, se inscribe a partir del 2006 con la ley 26.150, implica un derecho obligatorio para todas las escuelas, inicial, primaria, secundaria, superior, especial, religiosa, laica, no discrimina ni credo, ni nivel. Es, digamos, este derecho a acompañar a todo niño, niña, adolescente, junto a sus familias, en la travesía del encuentro con lo sexual y sus efectos. Travesía porque la educación sexual es un camino de encuentros y desencuentros con lo más propio y lo más ajeno a la vez. Es decir, educar sobre sexualidad no es impartir conocimientos acabados, ni ofertar modelos preformados, sino abrir caminos, ¿no? Lo tomo desde esta cuestión de la diferencia. Ustedes saben que diferencia viene de la palabra difference, que es dos caminos. Uno podía plantearse otros recorridos posibles u otros caminos posibles para cada sujeto. Y autorizarse a poner a circular un saber incompleto, ¿no?, también me gusta llamar a cuentas de la pulsión, y que hace falta a la palabra. Es decir, para poder inventar una solución a la medida de cada quien, en ese encuentro con lo real del sexo. Es por eso que digo que la ESI nos toca en tanto posición ética a los analistas, porque nos compromete en tanto, o mejor dicho, a partir de la función de la palabra que toca el cuerpo. La responsabilidad es un elemento crucial a la hora de pensar, no solo de pensar, sino de implementar la ESI. Esto lo marca la educación sexual, habla de actitudes responsables, porque evidentemente no la pone a la sexualidad como un contenido curricular, ¿no? Lo trabaja desde la afectación del cuerpo, de los afectos, y lo toma como un aspecto constitutivo del ser humano, ¿no? Nosotros podríamos decir que es constitutivo porque nos enfrenta a un real ineludible al que hay que responder, y para eso necesitamos de los otros y de un lazo al otro, ¿no? La educación sexual integral sí le da un espacio a los aspectos biológicos y fisiológicos, pero hace hincapié sobre todo en el valor socioafectivo. Trabaja la intimidad, los secretos, los afectos, ¿no?, los cuidados, la prevención. Gracias a la implementación con responsabilidad de la ESI se pudieron detectar y prevenir varios abusos sexuales en la infancia. Y todo eso lo hace a partir de 5 ejes, que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad,
garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Esos son los cinco ejes. Ahora, en la clínica con la discapacidad o la diversidad funcional, ¿qué pasa con esto, no? Como sabemos, el ser hablante es fruto de la desproporción sexual, ¿no? El encuentro con el lenguaje y el cuerpo, de la afectación del cuerpo, y es a partir de las operaciones subjetivantes con un otro donde advenimos como sujetos deseantes y tenemos o habitamos un cuerpo. En la perspectiva de la diversidad funcional de la ESI, lo que habilita es una lectura distinta y derriba las mitologías que se crean alrededor del significante de discapacidad. Como decíamos, la discapacidad lo que trae solapado es un capacitismo, ¿no? Entonces, lo que se genera alrededor de la sexualidad de los sujetos con discapacidad es, ¿no?, toda una mitología que se puede resumir en sexualidades atrofiadas, no van a poder, no van a entender, son ángeles o niños eternos, carecen de sexualidad, ¿no? Voy recortando frases, o por el contrario, ¿no? Con los chicos con síndrome de Down se dice que son o niños eternos o que están hipersexualizados. No sé, el body rocking en el autista es una masturbación sin fin, ¿no? O como se las nombra en las escuelas, son conductas disruptivas. No tienen necesidad de intimidad en la asistencia, o sea, adolescentes que se les cambian los pañales sin mirarlos, sin preguntarles, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la diversidad funcional, este discurso de la ESI, lo que habla es de la afectación del cuerpo, sus diferentes respuestas, y lo que denuncia son estas censuras, que es el ejercicio de un poder sobre los cuerpos que genera estas creencias, ¿no? Una de las preguntas que charlábamos con mis alumnos del profesorado ¿es necesaria una ESI adaptada para estas personas? Pensamos que la educación sexual, para que sea inclusiva, ampliada, abierta, responsable y de equidad, primero y principal, no solo debemos educar, sino educarnos nosotros sobre la ESI. Yo esto se lo recomiendo siempre, leerla. Y que sabemos que no existen particularidades eróticas de las personas con diversidad funcional, digamos, más allá de la erótica humana, es decir, ¿no? Cada uno responde a eso con las condiciones o con lo que pudo construir con otros. Entonces, lo que hace la ESI, implementada con responsabilidad, es ir a investigar las singularidades biográficas, la historicidad de la erótica y la afectación del cuerpo en relación a la constelación familiar. Se trabaja mucho con los padres, donde lo que se busca es deconstruir el adultomorfismo y el normomorfismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se extrae a las personas con diversidad funcional de que tienen un retraso en el esquema sexual normal, ¿no? Parece que estuviéramos hablando en el 1800, pero esto todavía se escucha. Entonces, bueno, al poner al dialogar estos discursos, uno lo que hace también es poner a hablar a estas personas. A mí me gusta decir, estoy de acuerdo con este eslogan de hablemos de autismo, ok, pero yo digo hablemosles también a aquellos que responden de esa, ¿no?, de esa manera. Y sobre todo, escuchémoslos. Me voy a meter un poquito con el sujeto de la respuesta autista para después contarle un caso, una viñeta, y después abrimos al intercambio. Bueno, respecto del sujeto de la respuesta autista, así lo dimos a llamar en el cártel en el que trabajamos con Laura y con Lidia Malthus, la idea es plantear las siguientes coordenadas que harían dialogar un poco la perspectiva del psicoanálisis con la ESI. El sujeto de la respuesta autista se encuentra en el lenguaje, por más que no hable, pues, bueno, como sabemos, nace en una comunidad de seres hablantes, está atravesado por este lenguaje y lo habita a su modo. La respuesta autista testimonia de la posición de un sujeto respecto al otro, a partir de lo que se configura un mundo distinto en su relación a los objetos, a los otros y a su cuerpo. El otro con mayúscula es mantenido a distancia, anulando los signos de su presencia en tanto enunciación, es decir, la voz y la mirada.
Las manifestaciones corporales en el autismo dicen de su trabajo exhaustivo en el hacer con aquello que se le vuelve insoportable. Por eso las famosas obsesiones o las ritualizaciones no tienen que ser ni reeducados ni eliminados, porque son su modo de hablar. De esta manera se delinea su estilo en el decir, en donde se requiere de cierta rigidez en el contexto para que no se vuelva un caos. Lacan en la conferencia de Ginebra pone la dificultad en esta clínica del lado del analista, fiel a que las resistencias son del analista, y dice que el problema está en que no podemos escuchar lo que ellos tienen para decir. Los menciona, ¿no?, como personajes más bien verbosos, que nos cuentan de un exceso que desborda en el cuerpo. Un cuerpo que parecería no emitir ningún llamado al otro, ese lugar donde se articulan las demandas y los circuitos pulsionales, y que, bueno, paso un chivo de paso, actualmente en el cártel estamos trabajando un poco esto, ¿no?, el lugar de la frustración, en tanto ese momento, ¿no?, de que habla Lacan, en donde la madre se convierte en un objeto real y se pasa a ser real y transforma los objetos del mundo en objetos de don de amor. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Estamos investigando un poquito en el autismo, que a su vez tiene incidencia crucial en lo imaginario, ¿no? Y por otro lado, ¿qué posición toma el analista ahí, ¿no? Un poco como lo nombra, o como lo mencionamos en el nombre del cártel, el analista Symptom en la clínica del autismo, donde a partir de una escucha dispar, orientada a esos detalles que hacen cuerpo, inaugura una lectura posible respecto de ese saber que se pone en juego ahí, en donde, en el cálculo que hace el autista para posicionarse en el mundo. Siguiendo lo que se habló un poquito también el lunes de los cuerpos en análisis, me hizo pensar en el al menos 2 del analista, ¿no?, que es también un cálculo nuestro, es un cálculo del lado del analista, ¿no? Prestarse ahí en la intervención o en la interpretación, digamos, y en el segundo momento en donde nos pensamos. Que esta división, al menos 2, también habla de la división del analista, de la angustia, ¿no?, que tenemos que atravesar, sobre todo en esta clínica, cuando nos encontramos con estas respuestas o con estas posturas. Entonces, ya entramos en el caso. ¿Cómo dirigir no solo una cura, sino también una trayectoria educativa con los sujetos que responden a esta forma? La literatura psicoanalítica nos da algunas pistas en el tratamiento del objeto autista. Es decir, a partir del tratamiento de diferentes objetos, se hace posible incluir una pequeña diferencia significativa que amplía los circuitos de desplazamiento por el espacio y permite un encuentro diferente con esos otros. Y de ese modo se produce un despliegue diferente de la pulsión. El objeto autístico, producto de la respuesta autista de un sujeto, es una parte del cuerpo que no termina de perderse. En la mayoría de los casos suele proporcionar cierta regulación pulsional al funcionar como un condensador de goce que organiza y pacifica la estadía en el mundo. Es a partir de un tratamiento adecuado del objeto, con adecuado, digo, respetuoso y consentido, que puede constituirse allí la posibilidad de una invención que le permita al sujeto otra apertura, un andar diferente. Una posibilidad de lazo sutil que se va entramando en esas ochavas donde se cruzan la sorpresa de lo inesperado, el respeto por una posición digna de sujeto y el alojamiento de una historia que dice de su padecer singular. De esa manera se irá construyendo una nueva forma de estar en el mundo, un borde que amplía las fronteras en los caminos de la vida, para que la existencia en este mundo sea realmente inclusiva y de esa manera propiciar el derecho a una educación digna. Bueno, hasta ahí un poco lo que había preparado. Ahora les voy a contar un caso que está publicado en una revista que se llama, ya me olvidé cómo se llama el nombre, cómo es el nombre, que es de psicoanálisis. Después les voy a pasar bien el título, que es largo. Dice así: Arturo es un niño de 7 años que ingresa a una escuela con un diagnóstico de autismo. Durante las primeras entrevistas de admisión y la adaptación escolar, manifiesta cierta disconformidad al encontrarse con un contexto desconocido que nada tiene que ver con su rutina. Por lo tanto, lo que hace es permanecer adherido a la pierna de su mamá,
durante el recorrido de toda la institución. En algunas ocasiones suele sacudirse erráticamente y comienza a dar gritos. Entonces, lo invitamos a recorrer las instalaciones a su modo, es decir, prendido de la pierna de su mamá, mientras vamos nombrando los distintos espacios, las distintas personas con las que nos cruzamos. Algunos chicos en el camino que están ahí por el recreo lo invitan a jugar, pero él a eso no responde. Esta escena suele repetirse. En la escuela especial la adaptación puede durar meses, entonces suele repetirse en algunos momentos, hasta que en uno de sus paseos él encuentra o le llama la atención unas pelotitas que están tiradas en el patio que caen de una palmera. Entonces se acerca, se agacha y empieza a agarrar las pelotitas. Cuestión que es la primera separación que él nos muestra ahí de su mamá. Esto lo que propicia es cierta distracción, entonces la mamá se puede hablar con la directora, y yo ahí me dispongo un poco a intervenir a cierta distancia, ¿no? Lo que empiezo a hacer es acercarle las pelotitas, ¿no? Tirárselas. 1, 2, 3, 15, 20, no había respuesta. Después empiezo a nombrarlo antes de alcanzar a la pelotita. Hasta que en un momento él me la devuelve, o yo sanciono que me la devuelve, ¿no? Porque él la vuelve a tirar. Esto se sostuvo más de 2 semanas, pero lo que permitió es que la madre pueda irse de la institución y él pueda quedarse de las 4 horas, 1 hora y media, como mucho. Pero el primer objetivo estaba cumplido, que él se quede en la institución. Y digo la institución y no el aula, porque para llegar al aula fue todo un camino y una construcción, ¿no? Bueno. ¿Cómo construimos ese circuito? Seguía igual, cruza el portón de entrada y se tira, se desploma en el suelo a jugar con esas pelotitas, entonces yo vuelvo a situarme a distancia, se las alcanzo, lo nombro, hasta que en un momento él levanta la mirada, entonces yo lo nombro, me alejo y me voy a esconder al otro lado del patio, y él sigue, ¿no? En la suya, entonces yo del otro lado le empiezo a chistar, lo nombro y le chisto, ¿no? Y él empieza o sea, me escondo, evidentemente mostrando gran parte de mi cuerpo para que sepa dónde estoy, para que me vea, y él me mira, y cuando yo le vuelvo a chistar, baja la mirada, ¿no? Bueno, así también estuvimos un par de semanas más, hasta que en una de esas veces, yo me quedo escondido un rato largo, y él me viene a buscar, hasta donde estoy, ¿no? Bueno, hicimos todo un circuito por el patio, por el comedor, hasta llegar al aula. Eso nos llevó 2 o 3 semanas más. Obviamente yo les cuento esto porque la institución está abierta y me permite hacer estas cosas, pero no en todas las instituciones pasa. Bueno, entonces a partir de ahí llegamos al aula. En ese momento, en esa época del año, la docente estaba trabajando la educación sexual integral, estaba trabajando puntos cruciales que son, ¿no?, el reconocimiento del propio cuerpo del otro, ¿no?, la distancia, y con un esfuerzo enorme porque ponía no solo videos, música, filminas, láminas, ¿no? Hacía que los chicos dibujen su silueta en afiches, nombraba las partes, o sea, todo un despliegue tremendo con colores, todo a las que Arturo ni se mosqueaba, quizás miraba de lejos. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuál es el modo de Arturo? Las pelotitas. Entonces, estuvimos trabajando con las pelotitas, él empieza a hacer ciertas variaciones, empieza a juntarlas, a tirárselas en la cabeza, ¿no?, y a aletear, a tirarse a los compañeros en la cabeza, entonces eso lo lleva a un par de empujones y de conductas complicadas dentro de una institución escolar, pero lo que empieza a hacer en un momento que me llama la atención es acercarse a una rejilla que estaba en el patio y a meter una por una las pelotitas en la rejilla. Entonces yo vuelvo un poco al mismo modo, que me pongo a distancia, se las alcanzo y él las tira, ¿no?, en la rejilla. Hasta que en un momento deja de tirar las pelotitas
se baja los pantalones y orina en la rejilla, ¿no? Con una puntería envidiable. Entonces, imagínense todo esto en el contexto de un recreo, de una escuela, ¿no? Los directivos, todos, no, que se tape, que no, la mirada de los chicos, que no, estamos trabajando el secreto, ¿no? El resguardo de las partes íntimas, toda esta cuestión trajo un revuelo enorme, que lo pudimos después trabajar un poco en reunión de equipo, y a lo que llegamos es que, bueno, estemos todos atentos, todos le brindemos la mirada, a empezar a buscar algún detalle que nos dé, digamos, la pauta de que él iba a orinar. Porque pasaba, o sea, cuando empezamos a construir ese circuito y todo, después él se empezó a quedar en la escuela, se queda casi las 4 horas, pero nunca iba al baño, no pedía, ni se lo notaba. Hay chicos que no piden, pero se le nota las ganas. Y le preguntábamos a la madre, y ella nos decía que no, que se aguantaba, pero no se daban cuenta. Entonces, hasta nos parecía una cuestión riesgosa a nivel de salud, ¿no? Física. Y como es, bueno, a ver qué detalle le podíamos encontrar. Entonces en un momento él empieza a trasladar lo que hizo en esa rejilla a todas las rejillas del patio, y también cuando se encontraba frente a un grifo, una canilla, porque el patio tiene 2 o 3 canillas, hacía lo mismo, pero se acercaba, se frotaba rápido las piernas y ahí se bajaba los pantalones. Entonces en ese momento los preceptores, estamos todos en recreo, pero uno tenía que estar mirando esto, y cuando pasaba esto, con quien él se había relacionado, así conmigo y con un preceptor también, lo íbamos a buscar, le hacíamos fiesta, ¿no? Arturo, dame la mano, vamos caminando, ¿no? Y él venía, se prendía con nosotros, y íbamos así caminando, o saltando, bailando hasta el baño, él entraba, hacía y se iba, ¿no? Algunas veces entraba y salía, ¿no? También es como se fue construyendo eso. Pero lo que empezó a pasar es que, por ejemplo, en las clases de educación física, empezó a jugar jugaban al lobo está, y él corría con sus compañeros, ya no estaba en la periferia observando, se escondían todos en el mismo lugar, y algo que fue muy llamativo es que él, estando dentro del aula, se para, abre la puerta y se va al baño. No demanda, no pide, pero ahora va al baño, ¿no? Y hace poco no, en realidad a fines del año pasado, lo que empezó a hacer es a pararse y antes de ir al baño decir pi, ¿no? Se para, pi, y va al baño, ¿no? Todo esto, bueno, nos llevó, como les decía, más de medio año para que él pueda ingresar a la institución, al aula, poder trabajar algún que otro contenido, pero esto no hubiera sucedido si no se hubiera puesto a dialogar estos discursos que les decía antes, en donde sabemos que la infancia es un tiempo subjetivo, que es constitutivo del ser hablante, ¿no? Donde se pone a jugar lo infantil en tanto estos puntos, estas fijaciones libidinales, la satisfacción, ¿no? La lectura psicoanalítica en este tipo de dispositivos lo que permite es justamente a través de la transferencia, ¿no? Generar equívocos en el lugar del saber y la posibilidad de la invención. Y por último, lo que me gustaría decir es que en tanto analistas en estas instituciones, lo que tenemos que hacer es validar la posición deseante de este niño o niña o niñe en relación al otro, porque justamente ahí abrimos nuestra apuesta de poder acompañar esto que le pasa al sujeto en el encuentro con esto otro, ¿no? Con la extranjeridad. Cuando hablaba del respeto y la hospitalidad, alojar esto extranjero, que no podría tomar lugar en la escena educativa si no hay una apertura o un diálogo entre estos discursos. Entonces, para cerrar, el cuerpo en el autismo nos presenta un desafío constante a la hora de pensar un dispositivo de enseñanza-aprendizaje, y en especial cuando se trata de la ESI. Pero no debemos retroceder, debemos circunscribir lo imposible para poder habilitar caminos posibles y andares singulares. Bueno, hasta acá lo que traía para decirles.
No sé si hay preguntas o alguien que... ¿Algún comentario? Sí, si puedo. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas ¿Qué noches. tal, Walter? Bueno, en primer lugar, agradecerte y mucho esta presentación tan bien expresada, tan fresca y que cala tan hondo, incluso para gente que en este momento, como es mi caso, puede estar bastante alejado de esa clínica, ¿no? Que cuando en algún momento estuve tirado en el piso jugando con autistas, pero hace mucho que pasó eso y hace mucho que no pasa. Y escuchar una alocución como la tuya y un caso como el que presentás de este Artuditu, ¿no? Eh, que viene así colgado, totalmente colgado de la palmera y de repente se va desprendiendo con la ayuda de un analista, ¿no? Porque eso es lo más impactante del caso, ¿no? Como después de toda la descripción que hiciste de los discursos, de los factores, de los intereses que intervienen en una institución como esa y en una institución como es la nuestra, donde el discapacitado es eso, es alguien que incapaz de aprender nada. Bueno, que pueda ser escuchado por alguien que anoté algunas cosas, ¿no? Porque me parecieron muy interesantes. Alguien que puede jugar con la pelotita, una especie de, empezás vos haciendo una suerte de Ford, que él no te da, no te devuelve, hasta que en determinado momento te la devuelve y comentás ahí, o yo supongo que me la devuelve, ¿no? Como que se diga, permanece olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha, ¿no? Como que le das ese valor de devolver la pelotita, el valor de un acto, ¿no? De un acto unicotiano, de jugando, ¿no? Pero que me parece que cambia, transforma completamente el escenario de todos esos discursos discapacitantes, en definitiva, ¿no? Y bueno, y luego el ida y vuelta freud-winnicott lacaniano sigue con vos mismo haciendo de objeto A, escondiéndote, y él y chiflando, y él que en algún momento te va a buscar. eh, um, y luego ese gesto antisocial de orinar en la rejilla donde iban las pelotitas, y que sin embargo hace lugar a su manera de socializar, que no tiene nada que ver con la normalidad, ¿no? Lacan se burlaba de esta época en la que todo el mundo quiere ser normal, decía en 1970 y pico, ¿no? Su manera no es la de la norma, no pide ir al baño, sino que va a anunciar simplemente pi, o va al baño, o luego dice pi, va al baño. Um, y cómo todo esto me parece que lleva a esta conclusión tuya, ¿no? Que es validar la posición deseante de alguien que de ninguna manera tiene la aspiración de ser normal, y sin embargo encuentra la posibilidad de una relación con el otro. Me pareció muy, 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 muy lindo el recorrido que has hecho y el caso que has presentado. Te agradezco. Muchas gracias por el comentario. Sí, la verdad que es un desafío y una apuesta. Yo lo resaltaba, esta cuestión de que la institución me permite este tipo de jugadas o de juegos, porque tienen, digamos, cierta relación al discurso no digo del psicoanálisis, pero sí por ahí a valorar la cuestión subjetiva o las cuestiones subjetivas. Entonces, toman esto, ¿no? No se cierran en la cuestión meramente pedagógica ni psicoeducacional o psicoemocional educacional, no sé cómo decirlo, sino que justamente plantean distintos dispositivos para poner en circulación esto.
algo que no dije, pero quizás es un detalle también al pasar, es que la escuela tiene una orientación en la pedagogía Montessori. No es el método Montessori, pero sí la filosofía que le da un lugar a la movilidad del cuerpo crucial para el aprendizaje. Entonces un poco yo tomé algo de esto, algo del discurso de la ESI que también están implementando, para poder poner al cuerpo en otro lugar, ¿no? Poder equivocar ese lugar del cuerpo y el lugar del saber también, ¿no? Porque no es que ahí se busca educar el cuerpo o normativizarlo, sino que el movimiento es el flujo a través del cual el aprendizaje viene por añadidura un poco. Entonces, me parecía como muy en paralelo con esta cuestión de decir, bueno, vamos a darle un lugar a ese sujeto, a una respuesta, a que esa manifestación corporal es una respuesta de un sujeto. Entonces, eso permite alojar un poco este tipo de jugadas en la escuela. Patricia Pirillo tiene la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, Walter, gracias. La verdad, gracias Laura. Gracias Walter, el caso hermoso, hermoso. Y bueno, venía en la línea de lo que decía Gabriel, dos cosas. Una es esta cuestión de la sanción del analista, ¿no? Y que cuando el analista sanciona que ahí hay un juego, hay un juego. ¿no? Y que si el analista no sanciona que ahí hay un juego, pasa desapercibido y es una acción más que nadie toma, digamos, ¿no? Y eso queda sin partener alguno, y el autista sigue siendo autista, digamos, una cosa así, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado pensaba cuánta cosa para construir, ¿no? Porque escuchaba cuando vos decías una construcción de aula, ¿no? Como primero se construyó el patio, después se construyó, ¿no? Como todo el trabajo, ¿no? Que yo he trabajado con autistas hace muchos años muy intensamente, porque estaba en el hospital italiano y trabajaba con autistas, y cómo uno tiene que andar buscando los cambios con lupa, ¿no? Como esas variaciones que vos decías casi con lupa, ¿no? Como son poquito y bueno, pero todo va como sumando, ¿no? En algo de la construcción. Y pensaba que es la construcción del espacio, que es la construcción del juego, que es la construcción del cuerpo, que todas las construcciones están ahí, finalmente una construcción de algún lazo, ¿no? Así que bueno, hermoso, hermoso el material. Muchas gracias. Gracias. Pensaba en esto que decías, ¿no? El juego. Recordaba a Jonah Huizinga de Homo Ludens, que dice que el juego es un intermezzo, ¿no? Que se pone en el medio de la satisfacción inmediata. Entonces, es verdad que si el otro sanciona ahí que en juego, bueno, también pensaba en Foucault, ¿no? Cuando dice que el juego es el espejo en donde un sujeto se reconoce niño, ¿no? La famosa frase, ¿no? Que bueno, justamente es esto, es poder, con las sutilezas del lazo, ¿no? De la transferencia ahí que se empieza a jugar. Bueno, justo también con Laura estamos trabajando un poco la noción de la transferencia en el autismo, es poder incluir esa diferencia o hacer de ese rasgo de diferencia una posibilidad de inventar otro circuito o dar otro paso, ¿no? O incluir ahí algo distinto que no se vuelva caótico, ¿no? Que muchas veces lo que pasa es que le sacan el objeto, ¿no? Que intentan por otro lado, y eso justamente lo que trae es un desborde tremendo. Totalmente, sí, sí, sí. Walter, bueno, yo quería hacer una pregunta también, y que va en la cuestión de esta, me pareció muy decidido y muy creativo, cómo vos decidís incluir este vínculo, este lazo discursivo que la institución, bueno, como muchas instituciones del país, pero en la que vos trabajás en especial, se le ha hecho lugar a la ESI, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, de hecho, bueno, nos hizo trabajar un poco
en estos debates previos, ¿no? que preexisten al tema de la educación sexual en el psicoanálisis. Pero yo te quería preguntar si en esta cuestión que vos rescatabas de la frase de Leonardo, de el analista es el dispositivo, ¿no? Sería la frase. Si finalmente hay algo de este discurso de la ESI que te permitió establecer un lazo, porque vos decías, a mí me dejan, ¿no? Pero si ese dejan, te lo pregunto, si tiene que ver con que de alguna manera ese dispositivo que el analista, en el cual también se juega, baila, ¿no? Contás ahí tu cuerpo muy activo, ¿no? Un movimiento. Si tiene que ver también con que algo de este discurso de la ESI permite este alojamiento, este respeto, esta hospitalidad que vos mencionabas y que colabora o no en esto de hacer el dispositivo, ¿no? De construir el dispositivo. Sí, bueno, un poco esta frase de Leo, que el analista es el dispositivo, la pusimos a trabajar en el Congreso de ASAM el año pasado, ¿no? En la mesa juntos con Luján también. Cuando él lo menciona, fue como un resumen de la mesa, me parece, y lo pensaba, bueno, en la noción de dispositivo que trabaja Agamben y Foucault, ¿no? Digamos, ¿no? Los elementos heterogéneos, ¿no? En relación que valen, ¿no? Por su diferencia, y digamos, lo que vale es la relación de sus objetos. Y me parecía que el analista entra en función o es dispositivo en el punto en que hace dialogar o que lee ahí, digamos, esa relación entre los elementos. Vuelvo a decir, lo que a mí me permitió es decir, no va ni por el video, ni por los colores, ni por la cartulina, va por las pelotitas, porque ahí, digamos, lo que el analista entiendo que lee ahí, es que ahí hay una elección o una decisión ahí, del sujeto que va por ahí. Entonces, sostener eso muchas veces en una institución es complicado. Yo con los directivos de la institución tengo una muy buena relación, yo trabajo hace muchos años con ellos, y también da la cuestión de que cuando se implementa o se intenta implementar la educación sexual integral, yo cuando ingreso en la escuela, un poco me dicen, bueno, esto te encargás vos, ¿no? Entonces yo tomo el relevo de eso y digo, sí, ¿no? Obviamente, pero lo que hago justamente, jugar ahí en las reuniones de equipo y todo, es que la ESI, en realidad, si uno la amplía, abarca todo, porque abarca, o sea, lo que toma es la afectación del cuerpo, ¿no? Cuando habla uno de intimidad, de la vergüenza, del secreto, ¿no? El esfuerzo que hace el discurso de la ESI es desarraigar el cuerpo de lo biológico y de lo fisiológico, pero lo fuerte lo hace, ¿no? Entonces uno tiene que leer eso, porque si no se transforman nuevamente en clases de biología, digamos, solapadas ahí, donde se da siempre la parte del cuerpo, pero poner a trabajar a los docentes, al equipo en la institución, sobre lo que es, sobre la importancia del secreto, digamos, ¿no? Esto conmueve a los cuerpos, porque en algún punto, digamos, el secreto también es parte del humano, en algún punto, ¿no? Entonces, digo, lo que me permitió a mí el discurso de la ESI es poder traer quizás nociones que yo leía desde el psicoanálisis, ¿no? El lugar del cuerpo, ¿no? Esto que decíamos, el objeto, es decir, para no entrar en una cuestión teórica, de decir, bueno, porque sabemos que el objeto autista no hay que arrancárselo de la mano, eso no servía para nada. Lo importante fue trabajar el posicionamiento de los docentes, de los directivos, el posicionamiento de los preceptores. Los preceptores, que son profesores de gimnasia, o sea, el preceptor de la mañana es profesor de gimnasia de la tarde y viceversa, laburan mucho con el cuerpo y trabajan con disfraces, ¿no? Y las propuestas se arman desde ese lugar, que es lo que permite que ahí haya una respuesta distinta. Entonces ya el posicionamiento como es, del personal escolar es otro. Obviamente se presentan un montón de resistencias y que uno va leyendo, pero el posicionamiento es otro en función a que el discurso de la ESI lo que trae es un poco más intercambiable, por decirlo de alguna forma, con otro, ¿no? Si uno intenta, obviamente, explicar por qué el objeto autístico condensa goce y esas cosas, por más que lo traduzca a un lenguaje más llano, digamos, es difícil,
Pero sí, por ejemplo, el poder educarnos en ESI, el traer esto como el cuerpo afectado por un otro, ¿no? Lo que la ESI llama el valor o la valoración socioafectiva, está todo el tiempo poniendo eso en el lazo. O sea, corre la discapacidad en la condición del sujeto y la pone en el lazo. La sexualidad la pone como una respuesta en un lazo con otro, ¿no? Quiero decir, no es que nosotros vamos a enseñar sexualidad a alguien que no sabe, que no entiende o que no puede. Porque también, y esto es algo que lo rescato en mi formación de ESI con Silvina Peirano, y cada vez que vamos a hablar de ESI o de sexualidad, terminamos hablando de nuestra sexualidad. Ella dice eso, a mí me parece fantástico, porque es verdad, todos estamos atravesados por eso, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, tomar la ESI no como un contenido curricular, sino como en lo que es, digamos, como un real que ahí nos divide a todos en algún punto y que tenemos que responder a eso con otros siempre, ¿no? Y esto desde la particularidad, como decía, desde la diversidad funcional, porque esto es una perspectiva de la ESI, es que trae al cuerpo, digamos que históricamente se consideró discapacitado, ¿no? La discapacidad de la ceguera, que no tiene visión, por ejemplo, ¿no? Esto a mí me lo enseñaron mucho alumnas, yo doy clases en el profesorado de discapacidad visual y neuromotora, y me tocó dar clases por primera vez hace 2 años a una chica que tenía ceguera de nacimiento, y nada, me tuve que replantear toda la clase, mi posición, ¿no? Cosas simples, que, no sé, mientras escribo en el pizarrón no tengo que hablar porque no se escucha, digamos, cosas que uno está habituado, y que ella me dijo, yo la tenía muy clara, aparte hacía chistes sobre su condición, y ella decía, bueno, no es que yo no veo, yo veo distinto, yo veo con las manos, profe, me decía, ¿no? Entonces, eso hay que escuchar, a mí me parece que lo que hay que escuchar es eso, no es que no ve con las manos, es una posición totalmente distinta. Entonces ahí se rescata el cuerpo, digamos, el discurso, la respuesta subjetiva desde otro lado. No es una persona que tiene una disfuncionalidad o que está en situación de discapacidad, porque la situación de discapacidad la define el lazo al otro, no la función que esa persona no tiene, como la ceguera, digamos, ¿no? Esas cosas. Entonces lo que me permitió es eso, por ahí, resumiendo a tu pregunta, es que el discurso de la ESI me permitió traer el cuerpo un poco más cercano a lo que yo podía leer desde el psicoanálisis. Exacto. Poder compartirlo y poner en diálogo esto para que las intervenciones o sean leídas también, digamos, desde esas coordenadas. ¿Puedo hablar? Sí, María Alicia pide la palabra. Mira, esto del cuerpo en la época de pandemia, ¿no? Me hiciste acordar con respecto a la ceguera, ¿no? Los otros días, justamente, una persona ciega deambulaba para ir a un supermercado, ponele, pero se iba chocando con barreras, con un montón de cosas que no le orientaba el oído, porque no andaban tantos autos, por los tacones de las mujeres, decía, ciertos ruidos que a él lo orientaba para llegar al lugar donde habitualmente iba, ¿no? Entonces esto de cuánto es lo que también produce la ausencia de nosotros, ¿no? En esto del lazo, ¿no? Bueno, eso quería contar, cómo afecta también. Hay otra pregunta de Rita, ¿puede ser Mantegazza? No sé si querés unirla a esta o esperás a que responda Walter. Sí, bueno, en realidad no sé si era una pregunta, me pareció que más un comentario que es acorde, digamos, a esto que hablamos del lazo. Es verdad que uno, o sea, seguía un poco trayendo a la ¿no? Si no es por la ruta principal, por los carteles que señalizan, y muchas veces, digamos, la cuestión es esa, digamos, que si no hay una marca del otro, ¿dónde hacemos pie? Claro. Pero digo, desde este lugar me parece súper interesante porque justamente lo que marcaba, digamos, el camino de esta persona era los ruidos del otro, por decirlo de alguna forma, o la presencia del otro en ruido, no sé.
Sí, sí, Gracias. Sí. No. Rita. Tenés el micrófono apagado, Rita, no te escuchamos. Ahí va. Ahora Ahí sí. va, ahora sí. Bueno, vuelvo. Primero agradecerles a los dos. Muy buenas las intervenciones y lo que nos traen. Y Walter, el caso, el recorte clínico me parece muy, muy bueno. Los detalles y cómo vos lo fuiste extrayendo. Me quedé pensando, había dos cosas que me quedaron ahí resonando. Una es lo que vos ubicabas como dar un margen para la invención, ¿no? Y ahí estas cuestiones que vos decís en relación a tu lugar en la institución y de tener libertad, ¿no? De poder intervenir ahí como analista. Y algo que vos también hablaste de la sorpresa de lo inesperado, ¿no? Que me parece en el caso vos lo traes ahí en ese momento donde empiezan a caer las pelotitas, ¿no? De la palmera y vos ahí me parece, si mal no te entendí, tomás eso, ¿no? Como un momento propicio para intervenir. Y otra que pensaba tu ponencia, ¿no? Lo que vos traías en relación a los analistas y la cuestión de la discapacidad. Porque recordaba una paciente que estoy atendiendo, que tiene una discapacidad, ¿no? Ella lo dice así, aparte es profesora de discapacidad, y a mí en un momento me resultó bastante difícil pensar en pasarla al diván, siendo sorda, ¿no? Siendo hipoacústica. Y son cuestiones que hay momentos donde, bueno, hay que justamente, a mí me parece eso, dar lugar para el inesperado. A mí, por ejemplo, con esa paciente me funcionó, porque en un momento ella ubica bueno, que casi esto de la sordera por parte de los médicos, ella no sentía, no se daba cuenta que era sorda, ¿no? Por recursos que ella tenía de leer, ¿no? Los labios y demás. Finalmente, bueno, ya en algún momento voy a comer algo de este recorte clínico, pudo pasar al diván, pero no siento por ahí de cierta angustia de parte del analista, ¿no? Que es bastante común que eso aparezca cuando tenemos pacientes de estas características. Si vos podías agregar algo más en eso de la sorpresa de lo inesperado. Sí, a ver, pensaba, creo que va de la mano lo del margen de la invención con lo inesperado. Lo que me pasó a mí, pensaba en otro de los casos de esta escuela, un caso quizás no tan grave, pero con una situación bastante compleja, que era un chico que estuvo todo un año, o sea, debajo de la escalera. Digamos. Lo que hacía era entrar a la institución y quedarse abajo de la escalera. Y, digamos, todo el personal de la institución había intentado de todo, es decir, de todo durante todo un año, y se estaban devanando los sesos, no sabían qué más hacer. Fue justo el año anterior a que yo ingrese, y cuando ingreso, la directora que me conocía muy bien, también que trabajamos en otra institución, me dice, bueno, ahí está un caso para vos, que a vos te gustan los difíciles, ¿no? Entonces, escuchando un poco, ¿no? la historia y todo, la posición o lo que yo pensé en ese momento es, está bueno saber todo esto, pero no me da nada, digamos,
me están dando todo y no puedo esperar algo distinto. Entonces la posición, bueno, me siento acá y veo qué pasa, ¿no? Digamos, yo lo nombro esto como una disposición, digamos, tanto del cuerpo como si se quiere, de la presencia ahí del analista. Que todavía no sé muy bien qué es lo que quiere decir, pero la cuestión es que uno se dispone ahí a que eso aparezca, digamos. Y esto puede, digamos, como con Arturo, esperar semanas, o puede ser en ese momento, digamos. Con este chico que contaba recién, fue en una hora, digamos. Yo me senté al lado de él, abajo de la escalera, y algo parecido al estilo del Fordá, agarraba una tapita que estaba ahí, se la acercaba, hasta que en un momento él se lame la mano y me pega un cachetazo, y todos, obviamente, en la institución se quedaron boca abierta, y yo le digo, no, se reían un poco, me decían, qué asco, está lleno de baba. Entonces yo con eso, ¿qué hacía? Equivocar, le digo, bueno, me está dando la bienvenida, le digo, me está dejando su marca, ¿no? Lo que yo marco ahí como margen de la invención es poder equivocar esto. En su momento ese chico también salió de abajo de la escalera y se fue al descanso arriba de la escalera, y en su momento marcó todas las paredes con materia fecal, cuestión de que la institución otra vez, ¿no?, vino a poner ahí el grito en el cielo, a lo que yo digo, bueno, son pinturas rupestres, hay que entenderlos de ese lado, ¿no? Como, digamos, llevándolo a otro nivel para poder ahí abrir un margen y leer otra cosa. Pero no es sin una postura previa, lo que entiendo yo es que, bueno, ahí esperar esa otra cosa. Si uno no se dispone a esperar, digamos, va a ser difícil que pueda leer estas sutilezas que decía Patricia, ¿no? ¿Qué es eso? La clínica, sobre todo en el autismo, ¿no?, pero con la discapacidad lo que trae son sutilezas, y sutilezas que muchas veces se juegan en el cuerpo, por eso traía esta cuestión de la diversidad, ¿no?, funcional, porque cualquier respuesta que venga del cuerpo es algo que habla de esta diferencia, de este sujeto ahí respondiendo. No sé si te respondí, pero veamos, iba más por ese lado, por la posición de uno y de mostrarse barrado en algún punto. Sí, y esto que vos decís de esperar el momento donde poder intervenir. Sí, porque lo que tiene de particular en la escuela es que vos llegás y te dan, digamos, los legajos, para que vos sepas qué tratamiento hace, qué medicación toma, de dónde viene, ¿no? O sea, toda esa cantidad de datos que son útiles, son necesarios porque hablan de la respuesta de ese sujeto en el lazo con distintos otros, pero muchas veces eso opera de obturador a la hora de decir, bueno, quiero ver, o espero a que ese sujeto venga ahí de otra forma. Y eso trae efectos en el cuerpo, digo. Ese pibe pudo salir debajo de la escalera, después de casi un año pudo ingresar al aula, ¿no? Pudo empezar a decir a modo repetitivo algunas palabras, digamos, de ahí la diferencia. La diferencia como por ahí posición o presencia del sujeto también la pensaba, ¿no? Sí. La diferencia de la humanización, como decía Don Tom, ¿no? Ahí Patricia está pidiendo también la mano. Sí. Y me acordaba, Walter, en relación a esto de la espera, ¿no? Que cuán paciente tiene que ser el analista, ¿no? Cuán paciente. Y pensaba que Margaret Mahler me parece que decía, ¿no?, que que el analista se tiene que confundir con los objetos, ¿no? Y esperar en un rincón a que el niño autista pose su mirada sobre él, ¿no? Y que eso es un acto inaugural, ¿no? Como un acto inaugural de la subjetividad, ¿no? Es muy interesante eso, porque habla de esta espera que puede ser, vaya a saber cuánto, ¿no? Pero que no es sin esto, ¿no? A diferencia de otras terapéuticas que, como, bueno, no sé, las TCC o tantas otras terapéuticas que están como muy apuradas en normativizar, ¿no? Y donde no, como si no se pudiera esperar. Bueno, eso nada más, gracias. No, gracias. Sí, por ahí también la distinción en la posición ahí ética justamente es, cuando yo trabajo con
porque trabajo con los terapeutas de todos estos chicos, la mayoría tienen una orientación cognitiva. La pregunta no es por el qué tiene o qué le pasa, sino la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en tanto institución que ese pibe no se mueve? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es por la posición de uno, no del chico. Entonces, esto que decís de la espera no es tampoco sin la angustia del analista ahí, porque ¿no? La espera es tremenda. Con ¿no? también las cuestiones institucionales ahí que te apresuran a que haya una respuesta también. ¿No? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Llamamos a la mamá? ¿No? Las cuestiones que aparecen ¿Cuánto ahí. va a llevar? ¿Cuánto va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto va a llevar? Tal cual. Y que muchas veces lo que se termina es barriendo cualquier tipo de subjetividad, por ejemplo, con chicos cuando necesitas cambiar el pañal, esto que decía, la ESI habla también de eso, digamos, con cautela, con respeto, hablarle, ¿no? Al chico, mientras no es decir, le bajo el subo y ya está, ¿no? Que venga el que sigue. Son cuestiones que uno, que se leen ahí en las sutilezas y que tienen que poner a trabajar porque se naturalizan estas cosas en las instituciones. Sí, gracias. Gracias, Pato. Ahí, Caro. Sí, puedo hacer un comentario más que una pregunta. Agradecer Dale. primero, me gustó muchísimo el recorrido que presentaron. Me parece como muy valioso, más allá digamos, del caso y de este uso del ESI que propones tan interesante, para pensar en términos incluso más amplios, ¿no? de la inserción de psicoanalistas en lugares, en instituciones educativas. Me parece como muy potente en términos políticos para el psicoanálisis. Desde el lugar, no sé, pienso en algunos analizantes que hacen un laburo increíble como esta figura actual de maestro integrador, ¿no? De la diferencia que hace a alguien, bueno, que en todo caso tiene una posición analítica, que tiene una posición ética, y cómo eso es de alguna manera infiltrar el psicoanálisis, creo yo, en otros discursos. Infiltrar. Sí, me parece que hay algo de eso en lo que plantea Walter también, y que yo lo he encontrado en muchos otros lugares con ese denominador común. En todo caso, analizantes que laburan en espacios y en instituciones y que realmente cambian discursos y producen cuestiones interesantes que, bueno, el caso tuyo es como muy paradigmático, porque es increíble eso que tomás de lo que cae de la palmera, casi como estar atento a la contingencia, es algo muy solidario a la posición analizante. Un poco mi pregunta era esa, ¿cómo pensar ahí las dos cuestiones, como analista y como analizante en el trabajo en estas instituciones? Y después, por otro lado, algo mencionaste muy al pasar, pero también me interesaba para si lo podías abrir un poquito, que era de cómo te las arreglabas en la transferencia con los otros colegas, porque también me parece que es otra función central de analistas que se van insertando en instituciones, ¿no? De cómo manejar, la cosa, no solo con sino también con los docentes, con los directores, etcétera. Capaz también ahí hay algo que hace la diferencia en, sí, insisto con eso, en infiltrar algo de una posición o de una ética analítica, ¿no? Que hace de la contingencia algo interesante, que puede aprovechar la transferencia, el vínculo social, que es en definitiva lo central, de una manera muy rica y muy, muy particularmente, yo diría eso, desde la ética del psicoanálisis, más que como analista propiamente dicho, ¿no? Esa era un poco mi interrogación. Sí, un poco charlando antes de la presentación con Laura, decíamos que lo que por ahí decantaba de la presentación es que es una posición política respecto de los discursos de la ESI y la ética del analista en tanto preguntarse por la posición ahí, ¿no? de uno y esto que decía al final de validar ahí
deseo, un niño, ¿no? Porque toda la lógica que por ahí presentaba al principio, lo que trae a la escuela son certificados de discapacidad, pero con una pregnancia tremenda, porque no es que viene Pepito, no, viene alguien con TEA, así llega a la escuela. Viene alguien que es un oposicionista desafiante, o viene alguien que la familia tiene cierta configuración, o que viene de tal escuela que tiene acompañante terapéutico y maestra integradora y va solamente 1 hora a la escuela. O sea, vienen datos, no vienen sujetos. Esa es la cuestión que, primero, en algún punto, a mí me angustia, por eso hablé también un poco de la división del analista, porque la posición ética es rescatar algo del sujeto de ahí, ¿no? De esas cantidades de datos, y ponerlo en diálogo con otros. Por eso digo, lo que a mí me allanó bastante el terreno para poder trabajar de esta forma, con Arturo, con los otros chicos, es que la escuela es relativamente nueva, porque tiene creo que 5 años, pero tiene una posición tomada respecto a esto. O sea, reciben diagnósticos, pero se preguntan por el sujeto. Ahí. Eso es lo que... Que no siempre es algo tan habitual en una cantidad de instituciones. No, yo he trabajado por casi 10 años en otra en donde eran números, o eran diagnósticos, o simplemente apellidos para reconocerlos, digamos. Ni siquiera se preguntaban por otra cosa. Y se calculaban en cantidad de horas presencia e información y grillas, digamos, ¿no? Trabajé mucho tiempo con eso, y en esta escuela me encontré con otra cosa. Pero sí comparto, y era, digamos, mi idea transmitir esto, que es una posición tomada frente a eso, ¿no? Claro. Gracias por la acotación, que también me deja como repensando un montón de otras cosas. Ahí Flor tenía... Florencia, Farías. Me quedó claro lo de la posición analizante y analista. Déjamelo pensar un poco más, porque está buenísima la pregunta, me encantó, para seguir pensando. Recuerdo el mío también de algún momento de acompañamiento terapéutico, me hizo acordar algo de eso, después lo conversamos. Dale, bueno, se pone en acto la destitución subjetiva, ¿no? Estar como... si no hay una destitución subjetiva ahí... Yo iba a apuntar justamente a eso, ¿no? Desde dónde se puede sostener y escuchar a estos niños para no quedar angustiado, dividido todo el tiempo, para poder apuntar todo el tiempo a un sujeto que todo el discurso intenta que no aparezca, ¿no? En esta gran bolsa de los discapacitados, y en los discapacitados uno por uno hay tanta diferencia. Pensaba justamente cómo un camino u otro, de acuerdo a quién lo escucha y a quién soporta, ¿no? En un buen término de poner el cuerpo, de soportar su angustia, de no retroceder, puede cambiar tanto el camino de un niño, porque esto que parece tan pequeñito y es tan importante, ¿no? Algo de la separación, que se ponga en juego desde la separación de poder entrar a una institución, desde la separación de poder donar sus heces a un inodoro y no hacerlo en las paredes, etcétera, etcétera, pero que eso depende exclusivamente de que haya alguien que diga acá hay un sujeto. Me parecía hermosísimo, me pareció tu caso de Arturo. Gracias, sí. Bueno, un poco me hiciste pensar en algunas devoluciones del equipo directivo. En su momento pensaba en esto de poner el cuerpo, ¿no? Que me decían que les parecía raro, por ahí, no sé, en una reunión de equipo charlar y que de repente salgan al patio y que yo esté tirado en el suelo, ¿no? Me decían, es raro, es como, no coincide, ¿no? Escucharte, de repente verte en el suelo, ¿no? Con pelotitas en la cabeza,
que después de ahí uno, ¿no? Continúa la vida, va al consultorio y todo, pero digamos, esas pares de horas ahí tiradas en el suelo, y que retomo esto que por ahí decía, para mí es la disposición de uno ahí, que trae la posición, pero también el disponerse a jugar, digo, ¿no? Es esto, realmente no tomar el juego como un dispositivo evaluador, muchas veces también se transforma en esto en las escuelas, sino prestarse a jugar. Como es eso, abandonarse a jugar, decía Huizinga también, el abandonarse a jugar es esto, digamos. Yo en uno de los textos también que escribí para una revista, le decía, es jugársela. Digamos, el analista se la tiene que jugar ahí también, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque muchas veces se pone en contra a la institución. Yo, por suerte, no me pasó en este caso, pero muchas veces se le pone en contra la institución misma. Entonces, ahí uno tiene que tener cintura para no ser eyectado también. Por eso me pareció interesante que la cuestión de la espera es bastante activa, ¿no? Es una espera de lectura, es una espera lúdica, es una espera del deseo del analista, ¿no? Por eso me encantaba esto que Caro planteaba de la política, el psicoanálisis, cómo alentar a los analistas a estar ahí. Me encanta, me parece que esa es tu mejor transmisión, Walter, de mostrar a un analista que trabaja con otros, que se sirve, ¿no? del diálogo con otros, pero donde se lee bien el deseo del analista, ¿no? Esta posición lúdica, no pasiva, sino en souffrance más que, ¿no? En ese sentido ahí de sufrir la posición de objeto, pero desde un lugar activo, de lectura, de estar con otros, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, no sé si hay preguntas, intervenciones. Ha sido bastante nutrida, ¿no? Las intervenciones hoy, qué bueno. Estuvo bueno, sí, sí. Bueno, si no, si están de acuerdo, podemos... Qué bueno. Totalmente, qué difícil. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, algunos mandan chats, alguna gente manda chats allí para saludar. Bueno, estamos acostumbrados a estos nuevos modos de encontrarnos y de seguir trabajando. Bueno, gracias Walter, y gracias a todos. No sé, Caro, si querés anunciar algo para el lunes que viene ahora, aprovechar. No, simplemente vuelvo a decir para que estén todos, esto que me transmitió Julieta de Batista, que quedan 10 cupos nada más para el próximo Espacio Escuela, así que quienes quieran inscribirse todavía hay un tiempito, así que háganlo. Y bueno, en principio eso, que después todas las actividades ya van a quedar grabadas, así que está también para quien no pudo participar, va a estar, supongo que mañana. Patricia, ¿quiere decir algo? Bueno, yo sí los invito para el lunes que viene, que vamos a estar con la gente del Foro de México, trabajando un poco por qué la fundación de un foro del campo lacaniano en México. Así que bueno, a las 21 vamos a estar con ese tema, con Leora Stavchansky y Javier Jiménez León. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene. Buenísimo. Bueno, gracias, Pati. Bueno, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Muy bueno. Chao. Bueno, lamento haberme conectado con demora. Chao. Digamos. Hasta el lunes. ¿Quién habla? Alicia Dongui, lo que pasa es que estoy habituándome a esto del Zoom. Por eso, pero muy bueno. Ok. Bueno. Un beso, Ali. Chao, Santiago, gracias. Chao, nos vemos.